Nos vamos a comunicar con Mireya Márquez Ramírez. Ella es profesora en periodismo, sistemas de medios, antiprensa, violencia, culturas periodísticas, periodismo deportivo, además de que es investigadora en un proyecto que se llama Worlds of Journalism. En un momento más, ya la tenemos en la línea telefónica. Mireya, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Al contrario, gracias por aceptar esta llamada y bueno, platicar sobre un tema que hemos visto que lamentablemente se ha robado las primeras planas de los periódicos durante las últimas semanas, los últimos meses, y es lamentable asesinato a periodistas que estamos viviendo en México. Sabemos que hay otros países donde también se vive la violencia, sin embargo, México es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, sobre todo por ser un país que en teoría no está en guerra. Efectivamente, diversas organizaciones internacionales lo han calificado a nuestro país como el más mortal para los periodistas en contextos que no están en guerra declarada. Y sin duda, esto es muy triste. Lo que por un lado, me alegra que por fin el tema está en todas las portadas de los diarios, ¿no? Lo que ocurre en Michoacán, está ganando la agenda un poco gracias a la polarización política, porque bueno, era un tema que se ha venido dando en la última década por lo menos, pero que solo quizás adquirió el nivel de visibilidad en casos como Miroslava Bridge, como Regina Martínez en Veracruz, como el fotoreportero Rubén Espinosa en Veracruz y por supuesto Javier Valdés en el caso de Sinaloa. Sin embargo, todos los demás casos pasaban en el gremio, ¿no? Pesaba mucho, generaba mucha movilización por parte del gremio, pero en muchas portadas y medios definitivamente no lo veíamos. Entonces, bueno, qué bueno que la opinión pública se interese del tema de lleno. Aunque a veces no se hace por los resultados correctos, no tanto por apoyo al gremio como tal, a veces también tiene que ver mucho con el clima de polarización aguda política que se vive en el país, las filias y fobias al gobierno federal en turno. Entonces, me parece positivo que esté en la agenda pública, esperando que el tema en sí pueda generar mejores políticas públicas de protección a periodistas. Como sabemos, tenemos la FEADLE, tenemos el mecanismo de protección a periodistas, pero evidentemente son esquemas que se quedan muy cortos ante la realidad. Estaba viendo que menos del 4%, al igual que pasa con la justicia en este país, de crímenes contra periodistas son resueltos, la mayoría quedan en impunidad, y en el caso de la FEADLE, pues los funcionarios rara vez cuentan con la sensibilidad para entender por qué un delito contra periodistas afecta y lacera la libertad de expresión, el derecho a la información de ciudadanos. Entonces, como normalmente pasa, tenemos en teoría y en papel excelentes mecanismos y estrategias. Alguna vez hablé de este tema, por ejemplo, en Europa, y había periodistas e investigadores de otras partes del mundo, de Asia, de África, y me decían que qué envidia tener, conocían los instrumentos que hay en México, y me decían que qué envidia tener una fiscalía especializada y un mecanismo de protección. Y le decía, pues sí, pueden ser envidiables nuestros mecanismos, pero créeme que nuestra clase política no es, ¿no? Entonces, pues como pasa todo en el país. Pero creo que lo negativo es que, pues por la naturaleza de este ejercicio de comunicación llamado la mañanera, el estilo del presidente de la República, lamentablemente parecería que el presidente como tal tiene toda la potestad y toda la responsabilidad de los crímenes contra periodistas, y bueno, eso de alguna manera desvía la atención. Por ejemplo,
de los perpetradores de la violencia contra periodistas, que por supuesto sí está en él cuando hostiga a los reporteros todos los días en su conferencia de prensa, pero definitivamente en los estados del país, que son los alcaldes, las fuerzas policiales, en fin, una serie de distintos perpetradores. Y por cierto, lo que creo que aportamos los académicos para la comprensión de este tema es que se ha malentendido a veces, o a veces desde el extranjero que nos preguntan, se malentiende que necesariamente la violencia es para desinhibir, por ejemplo, un agudo tema de investigación que se estaba haciendo. Y puede que sea el caso, pero creo que es muy importante distinguir como al menos dos tipos de violencia. O sea, la violencia ocupacional inherente cuando el periodista investiga algo espinoso que no gusta, ¿no? Que digamos que es una violencia que prácticamente todos los periodistas en algún grado cargan como riesgo, ¿no? Por esta profesión es riesgosa. Pero otra violencia, que es la externa, está dada cuando las condiciones, no solo de inseguridad ni de violencia criminal, sino también de violencia de Estado, de impunidad o de falta de contrapesos en los estados, son todos estos factores que se tienen que juntar, también propician que haya mayor violencia. Es decir, hay una violencia de índole ocupacional, una violencia de índole ambiental, es decir, del ambiente sociopolítico, y en la mayor parte del país vemos que ambas coexisten. Es difícil hacer periodismo de investigación, ¿no? Aquel que toca los callos del poder, cuando además hay alta criminalidad. Pero lo que creo que los académicos hemos podido aportar al debate es pues tratar de entender por qué entonces hay estados violentos, donde hay, por ejemplo, crimen organizado, en otros también, pero solo en uno de ellos, por ejemplo, Tamaulipas o Chihuahua, hay más violencia contra periodistas que en otros, o por ejemplo en Veracruz, o por ejemplo en Sinaloa. Y entonces se ha comprobado justo que tienen que coexistir estos otros factores. Cuando precisamente en los gobiernos estatales no hay contrapesos, no hay partidos de oposición, no hay grupos de defensores de derechos humanos y sobre todo no hay colectivos periodistas que lamentablemente han tenido que emerger, digamos, de manera espontánea en todo el país para defenderse a sí mismos, cuando no hay un sector o un mercado plural de medios, de anunciantes que financie a esa misma diversidad de medios, entonces es más probable que se manifieste la forma más radical de violencia contra periodistas, ¿no? Que es a la integridad física y cuya forma fatal y más radical es el asesinato. Porque de nuevo también hay dos tipos en cómo se manifiesta la violencia, que es la psicológica, es intimidación, no sé, acoso, amenaza, y la física, secuestro, por supuesto tortura y asesinato. Claro, y creo que es muy interesante saber los diferentes tipos de violencia que ejerce, porque muchas veces hay algunos periodistas que pudieran estar reportando algunos casos de violencia, pero sin embargo, como no ha habido una violencia física, no siempre se le da la credibilidad pertinente a ciertos casos, a ciertos temas, y lamentablemente después vemos que pues hay desenlaces trágicos en este sentido. Y por otro lado, ahorita que comentabas, Mireia, el tema de la polarización, que me parece sumamente importante, sobre todo por el debate que se ha estado dando a nivel nacional. Por un lado, vemos esta impunidad que hay hacia algunos asesinatos a periodistas, quizá la falta de efectividad en estos protocolos que sí existen, pero como bien lo comentabas ahorita, es analizar muchísimos factores, hasta incluso los factores locales que hay en cada estado, de cómo se desenvuelven las policías municipales, las policías estatales, y en este caso, pues, que muchas veces
veces más allá de la protección es simplemente tener a los policías viendo, observando qué es lo que está realizando la persona que en teoría deberían de estar protegiendo. Y además, algo que ha pues subido a la agenda varias veces el presidente de la República es justamente también hablar sobre este periodismo de élite que sí existe, que hay muchas personas que se benefician, no poquito, sino en cantidades inimaginables del periodismo, como un negocio. Exactamente. De nuevo, creo que la radiografía más precisa de quién es el objeto de la violencia contra periodistas es precisamente el periodista local que trabaja en condiciones precarias, que no tiene un trabajo estable y sobre todo, y esto hay que resaltarlo, que tiene poca autonomía periodística. ¿Qué significa esto de autonomía periodística, no? Porque creo que hablamos demasiado de libertad de expresión, y eso en términos jurídicos es por supuesto útil, pero en términos prácticos me parece más útil hablar de autonomía periodística, porque esto supone que el periodista, sea de campo como los reporteros, o sea, periodistas los que funcionan más bien en relación, tiene que ver con el control sobre el trabajo. O sea, ¿qué tanto control y potestad tiene alguien sobre su trabajo? Y eso parece algo obvio, importante, algo que tienen otras profesiones, algo que tiene el médico, el abogado, ellos saben por dónde y cómo, ¿no? Pero en muchos casos las redacciones son tan jerárquicas y los intereses de algunos, de las élites o de los ejecutivos a veces dictan tanto de las del periodista de a pie que entonces al no tener control se vuelve más desechable en la cadena productiva. Por supuesto Javier Valdés, Miroslava Rich son excepciones a esto que digo, pero los estudios tanto académicos como por ejemplo de la organización Reporteros Sin Fronteras, etcétera, sí he dado cuenta que no solo en México, sino en los más violentos contra periodistas que son Brasil, Honduras, Colombia, en México, se repite este patrón. Un periodista local precario, y precisamente porque es precario, ¿no? Porque es un círculo, no puede tener, digamos, control sobre el trabajo. Es decir, puede que su trabajo sea para hacer notas del día, y eso así decirlo, tira la idea de que se estaban haciendo reportajes muy profundos de investigación. No, al contrario, o sea, creo que la tragedia, la peor tragedia, es que a veces los periodistas ni siquiera han empezado a publicar, indagar algo, ¿no? A veces por un accidente, a veces a de deportes le pasa que le toca ir a un encuentro donde pierde un equipo que está financiado por el capo local o el mismo policíaco que ni siquiera estaba investigando corrupción, sino va a cubrir un choque, y en ese es lo que me han dicho periodistas que hemos encuestado o entrevistado, que cubre por ejemplo un choque y si hay una disputa por el poder en esa ciudad y a alguien no le conviene que salga quien va en ese accidente automovilístico, también recibe amenazas potenciales. Es decir, las razones están asociadas al trabajo, pero son múltiples. Por eso creo que una de las mejores estrategias de protección a los periodistas, dado que muchos medios no dan protocolos, o bien los protocolos que dan o el entrenamiento en seguridad que dan organizaciones como Artículo 19, etcétera, no bajan a los periodistas, ¿no?, a los últimos eslabones, pues es el mejoramiento de los estándares periodísticos, ¿no? Así es. Igual, eso mismo es lo que nos han dicho periodistas de todo el país. Hemos tenido que mejorar nuestros estándares, ya no podemos publicar él dijo, ella dijo, se dice que, es decir, ya no se acepta la rumorología. Esto no es algo que encontremos generalizadamente, pero sí en muchas redacciones se han tenido que tomar otro tipo de medidas, trabajar en equipo, hacer trabajo colaborativo.
Y va a ser muy importante las nuevas medidas que implemente el gobierno federal justamente para ir mejorando estas herramientas que ya existen, pero como bien lo comentabas, Mireya, es una cuestión ahora sí que multifactorial. Mireya Márquez, muchísimas gracias por hablarnos sobre este tema, el periodismo en los tiempos de polarización y lamentablemente también los asesinatos a periodistas. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.